Durante meses, los astrónomos habían seguido con atención a Tres y Atlas, el tercer visitante interestelar después de Oumuamua y Borisov. Su cola verde y su comportamiento anómalo despertaban más preguntas que respuestas. Todo apuntaba a un solo cuerpo errante cruzando el sistema solar Canto, hasta que de repente el relato cambió por completo. El 19 de septiembre, exactamente a las 2 de la madrugada en horario universal, un astrónomo aficionado en Chile captó algo que desconcertó incluso a los más escépticos. En torno a Atlas aparecían 9 puntos luminosos, débiles pero inconfundibles, moviéndose en sincronía perfecta, como luciérnagas orbitando una linterna. En cuestión de horas, el telescopio James Webb, el Hubble y el Very Large Telescope confirmaron la observación. Atlas no viajaba solo. 10 objetos compartían rumbo y brillo, formando una escolta imposible de ignorar. Lo que vino después sacudió los cimientos de la astronomía moderna. Al principio, los profesionales pensaron que se trataba de ruido digital o de errores provocados por rayos cósmicos. Sin embargo, las imágenes infrarrojas del Webb y la precisión óptica del Hubble descartaron toda duda. 9 cuerpos menores acompañaban realmente a Tres y Atlas, todos con idéntica velocidad y trayectoria. Cada uno emitía la misma tonalidad verdosa y presentaba una firma espectral que revelaba algo inquietante. No eran fragmentos desprendidos, sino objetos independientes con la misma composición metálica que Atlas, rica en níquel, cobalto y aleaciones poco comunes en cometas naturales. La sorpresa creció cuando se analizaron sus emisiones térmicas. Mientras Atlas ya intrigaba por un patrón energético equivalente a una fuente de 10 gigavatios, cada acompañante irradiaba cerca de 20, y todo concentrado en cuerpos del tamaño de unas pocas manzanas urbanas. Para hacerse una idea, esa potencia bastaría para alimentar países enteros. Ningún proceso natural conocido genera semejante densidad energética en un volumen tan reducido. Algo no cuadraba. La hipótesis de que fueran simples formaciones naturales se desmoronó. Si aquellos objetos estaban diseñados, si eran algún tipo de artefacto, las implicaciones resultaban abrumadoras. Y lo más perturbador no era su potencia, sino su aparición repentina. Durante semanas, telescopios de todo el mundo habían seguido a Atlas con precisión, desde observatorios terrestres hasta misiones espaciales como Juno o la sonda Parker Solar. Ninguno había detectado señales previas de esas 9 presencias. Según Avi Loeb de Harvard, los acompañantes no se desplazaron gradualmente hacia la vista. Aparecieron de golpe, en una fracción de milisegundo, más rápido que un destello de cámara, más veloz que un parpadeo. Nuestros instrumentos no registraron el momento exacto en que surgieron. Para los astrónomos fue como si el propio cielo hubiera cambiado de repente, de una soledad absoluta a una formación perfectamente organizada, un comportamiento realmente extraño. Algunos propusieron que Atlas los había liberado al entrar en el sistema solar, como si desplegara sonda. Otros pensaron que permanecían inactivos hasta recibir una señal de activación, quizá provocada por la radiación solar Tontocknen. También hubo quien defendió que llevaban allí más tiempo del que imaginamos, ocultos hasta elegir el instante preciso para mostrarse. Pero nada parecía aleatorio. Todo indicaba un propósito. Los modelos informáticos tampoco ofrecieron alivio. Al intentar reproducir los perfiles energéticos de los acompañantes, los cálculos se rompían. Ninguna combinación de temperatura, densidad o reacción conocida podía explicar esa potencia concentrada. Se barajaron ideas límite como campos de contención exóticos, catalización con antimateria o incluso reacciones con materia oscura. Todo sonaba a ciencia ficción, pero las cifras estaban. Cada uno de los 9 objetos parecía más caliente, denso y activo que el propio Atlas. Era como si estuvieran diseñados para acercarse más, mientras el cuerpo principal permanecía a distancia. No eran simples escoltas, eran unidades de avanzada, más potentes que cualquier tecnología humana. Esa constatación estremeció a la comunidad científica. Si había intención detrás, si alguien o algo había situado esos objetos en formación y les había dotado de energía imposible, entonces no estábamos ante un fenómeno natural, estábamos ante ingeniería. Cuando las imágenes se difundieron por internet, la gente empezó a hacerse la pregunta inevitable: ¿por qué no se había informado antes? ¿Cómo podía ser que un aficionado revelara lo que los observatorios más sofisticados del planeta no habían comunicado? Las agencias espaciales, tanto la NASA como la ESA, se limitaron a declaraciones vagas y prudentes, confirmando observaciones sin mostrar los espectros originales. Entre bastidores,
Las filtraciones hablaban de reuniones de emergencia en el Pentágono, en la sede de la ESA y en la Agencia Espacial China. Se mencionaban planes de contingencia, misiones de intercepción, protocolos de defensa planetaria, incluso se reactivaron proyectos europeos de desviación de asteroides. Las empresas privadas del sector aeroespacial fueron contactadas con discreción, pero hacia el público, solo silencio. Ninguna alerta, ninguna explicación concreta, únicamente mensajes tranquilizadores. Sin embargo, el silencio también comunica. Porque si 9 objetos desconocidos realmente aparecieron junto a Atlas y Atlas, cada uno con más potencia que una nación entera, entonces el secreto ya no es sostenible. Y los gobiernos lo saben. Cuando Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, analizó la súbita aparición de los 9 acompañantes de Atlas y Atlas, propuso una idea que estremeció a toda la comunidad astronómica: la hipótesis de la nave nodriza. Según su planteamiento, Atlas no sería un cuerpo solitario, sino una estructura mayor, un portador interestelar capaz de liberar sondas a medida que se aproxima a su destino, en este caso, nuestro sistema solar. En ese marco, los supuestos fragmentos no serían restos accidentales, sino exploradores cuidadosamente desplegados para operar más cerca de los planetas mientras la nave principal permanecía a distancia segura. Si esto era cierto, explicaría sus firmas energéticas más densas, sus trayectorias perfectamente sincronizadas y su aparición simultánea. La conclusión era inquietante. Aquellos objetos no vagaban al azar, tenían una función: cartografiar mundos, buscar recursos, observar a la única especie inteligente local. Loeb fue tajante. Artefactos así no aparecen por casualidad, aparecen cuando alguien decide que deben ser vistos. No todos compartieron su interpretación. Otros astrónomos propusieron un origen más natural. Tal vez Atlas había colisionado con una roca interestelar gigantesca, fragmentándose en varios pedazos que conservaron la misma velocidad y dirección. En teoría, esto podría justificar los 9 acompañantes, pero los datos pronto demolieron la idea. Los fragmentos naturales no emiten radiación de 20 gigavatios cada uno, ni producen colas verdes idénticas con firmas metálicas tan precisas. La perfección de sus órbitas era demasiado exacta para atribuirla al azar. Incluso los escépticos admitieron que aquellos cuerpos se comportaban más como máquinas diseñadas que como restos de una explosión. La explicación natural se desmoronó bajo su propio peso, dejando en pie la hipótesis tecnológica, una posibilidad que muchos científicos no se atrevían a pronunciar. Y cuando parecía que nada podía complicar más el misterio, el cielo ofreció otra sorpresa. Desde la dirección opuesta, se acercaba a un nuevo visitante interestelar, catalogado como CD-25 Ordos y apodado Swan. Era 100 veces más grande y luminoso que Atlas, con una cola 5 veces más ancha que el diámetro de la luna llena. Su paso más cercano al Sol estaba previsto para los mismos días que el de Atlas, 2 colosos interestelares convergiendo casi al mismo tiempo en el mismo corredor del espacio. Una coincidencia demasiado exacta. Las interpretaciones se dividieron. Algunos pensaron que Swan llegaba como una fuerza de protección, tal vez para interceptar a Atlas y su escolta antes de que cumplieran su misión. Otros defendieron lo contrario, que ambas formaban parte de una misma operación, acercándose al Sol para intercambiar energía, datos o incluso material físico. Mientras tanto, ciertos historiadores recordaron que registros antiguos describen visitantes de cola verde desde hace milenios, apareciendo en ciclos aproximados de 2200 años. Si esas crónicas eran verídicas, la humanidad ya había presenciado este fenómeno antes. Pero que hubiera sobrevivido entonces no garantizaba que lo hiciera ahora. Mientras el público se debatía entre teorías y miedo, los gobiernos se movían con rapidez. Documentos filtrados mencionaban reuniones de emergencia en el Pentágono, en el Mando Espacial Europeo y en la Administración Nacional del Espacio de China. Los borradores de contingencia incluían desde misiones de reconocimiento hasta escenarios de defensa planetaria. China habría desviado fondos del programa de cohetes Larga Marcha 9 hacia el desarrollo de un interceptor de alta velocidad. La ESA revisaba los antiguos planos de su misión de desviación de asteroides Don Quijote. Empresas privadas como SpaceX y Blue Origin habrían sido contactadas para posibles lanzamientos inmediatos. En público, sin embargo, imperaba el silencio. La NASA se negó a publicar los espectros brutos del telescopio Webb. La ESA evitó cualquier declaración y la Casa Blanca solo emitió una frase escueta: "Estamos al tanto de la situación y la estamos vigilando".
Esa falta de información alimentó la sospecha cuando 9 objetos surgen de la nada irradiando energía imposible y las instituciones más poderosas del planeta responden con hermetismo. El mensaje implícito es claro, la magnitud del problema excede cualquier discurso tranquilizador, pero lo que más inquietó a los astrofísicos fue el modo en que esos acompañantes aparecieron. Los cálculos mostraban que los 9 objetos se materializaron en apenas un milisegundo, un intervalo 30.000 veces más corto que un parpadeo humano y 100 veces más rápido que el destello de una cámara. En términos astronómicos, eso significa una sola cosa: no se formaron, fueron desplegados, como si un mecanismo de precisión los hubiese liberado de forma simultánea en el momento exacto. Nada en la naturaleza actúa así. Los cometas se fracturan lentamente durante horas o días. Los asteroides se rompen en nubes caóticas de polvo y fragmentos. Pero 9 objetos idénticos, surgidos al unísono, todos emitiendo potencias inverosímiles, no pertenecen al ámbito de la geología cósmica. Eso es ingeniería. Las especulaciones se multiplicaron. Si eran sondas, tal vez su misión era estudiar los planetas, expandirse en abanico y registrar datos del sistema solar mientras la nave madre permanecía más lejos. En ese caso, tendría sentido que fueran más energéticas, construidas para resistir el calor, las atmósferas y los campos magnéticos de los mundos. Pero algunos científicos apuntaron algo más siniestro. 20 gigavatios en cuerpos tan pequeños no son simples sistemas de observación. Es potencia de nivel armamentístico. ¿Podrían ser recolectores diseñados para extraer energía o materiales de los planetas? ¿O quizás guardianes, máquinas encargadas de neutralizar amenazas antes de que la nave principal avance? Nadie lo sabe. Y esa ausencia de respuestas deja un vacío que solo el miedo llena, porque la intención es invisible hasta que se manifiesta. Y cuando lo haga, puede que ya sea demasiado tarde para reaccionar. Los historiadores siguieron aportando contexto. Textos chinos mencionan en el año 200, antes de nuestra era, a un dragón celeste de cola esmeralda. Tablillas babilónicas hablan de una estrella que se partió en dos, anunciando convulsiones. Crónicas europeas medievales describen un estandarte verde en el cielo alrededor del año 1000. Si esos registros son ciertos, lo que hoy contemplamos no sería un fenómeno nuevo, sino el retorno periódico de algo que visita y desaparece cada 2 milenios. Y quizá ahora, tras 22 siglos de silencio, ha vuelto a presentarse. Desde hace milenios, la humanidad ha mirado el cielo nocturno con asombro, pero lo que ahora ocurre supera cualquier mito o leyenda. La aparición de Tracy Atlas y sus 9 acompañantes no es solo un fenómeno aislado. Podría tratarse de un evento que se repite cada pocos milenios. Esto no lo veíamos antes, pero ahora los instrumentos nos muestran la magnitud real, y esa certeza es escalofriante. Puede que no estemos ante un primer contacto, sino frente a un ciclo que precede a nuestra civilización. Mientras el público debate y especula, los gobiernos ya actúan en secreto. Satélites de defensa se recalibran, sondas de reconocimiento cambian de misión y la comunicación clasificada entre agencias espaciales se intensifica. China aceleró su programa de defensa planetaria. Europa desempolvó antiguos diseños de interceptores cinéticos. Y en Estados Unidos se convocaron paneles de emergencia en la NASA y el Pentágono evaluando desde estrategias de señales hasta preparación nuclear. Pero el tiempo corre en nuestra contra. Con Atlas y sus escoltas acercándose al perihelio en pocas semanas, no hay margen para desarrollar nueva tecnología o organizar una defensa coordinada. Si fueran hostiles, estaríamos desprotegidos. Y si no lo son, entonces surge la pregunta: ¿por qué el silencio? ¿Por qué el secreto? La realidad puede ser más inquietante que cualquier amenaza visible. Poco después de la aparición de los 9 acompañantes, comenzaron a detectarse anomalías en el sistema solar. Magnetómetros registraron pulsos débiles pero sincronizados con sus órbitas, repitiéndose cada 43 segundos como un latido. Sismógrafos en la Antártida, Sudamérica y Asia captaron vibraciones extremadamente bajas sin origen tectónico. Incluso animales migratorios, desde ballenas en el Pacífico hasta aves en Europa e insectos subterráneos, modificaron sus rutas de navegación, como si sus brújulas internas se hubieran desorientado. Nada era casualidad, todo coincidía con los movimientos del convoy. Algunos científicos sugirieron que la Tierra misma estaba siendo activada, su campo magnético resonando con algo contenido en esos objetos. Esto no se había visto nunca. Luego vino un descubrimiento aún más perturbador.
Radioastrónomos detectaron un pulso de energía dirigido desde uno de los acompañantes, no hacia la Tierra, sino hacia la Luna. Su trayectoria impactó una región con mascones, anomalías gravitatorias densas bajo la corteza lunar conocidas desde hace décadas. Ahora, por primera vez, estaban siendo apuntadas. La señal mostraba estructura en amplitud y polarización, un código, no un idioma. La Luna podría no ser un satélite pasivo, sino un nodo de un sistema antiguo, dormido hasta ser activado. Tal vez estos 9 objetos despertaban algo enterrado allí desde mucho antes de la llegada de la humanidad. Si son sondas, la Luna quizá nunca fue realmente nuestra voz. A pesar de estas evidencias crecientes, el silencio institucional se mantuvo. La NASA no publicó los espectros del web, la ESA rechazó comentarios y China permaneció crípticamente callada, aunque se filtraron preparativos de lanzamientos de emergencia. La Casa Blanca emitió solo una frase: estamos al tanto y vigilamos la situación. Nada más. La información que llega al público proviene de astrónomos aficionados, compilando patrones que los gobiernos ignoran. Pero el silencio transmite un mensaje potente. Cuando 9 objetos energizados surgen alrededor de un visitante interestelar y las agencias más poderosas responden con secrecía, no es tranquilidad lo que transmiten, es certeza de que lo que saben no puede ser dicho. Los cálculos orbitales ofrecieron un detalle que no se podía pasar por alto. Tanto Tracy Atlas y sus escoltas como el gigante SIO-2 se moverán por un mismo estrecho corredor solar a mediados de octubre. Su perihelio coincidirá en cuestión de días, separados del Sol por menos de 50 millones de kilómetros. Para cuerpos naturales, tal sincronía es imposible. Para objetos diseñados, parece programación. Astrónomos lo interpretaron como un encuentro deliberado. Y abastecimiento, intercambio de datos o algo más oscuro, el tiempo es impecable. Además, la ventana en que el Sol ciega a nuestros telescopios garantiza que los momentos más críticos quedarán fuera de nuestra observación. Tonto. El cielo parece conspirar para mantenernos en la oscuridad, o peor, el momento fue elegido precisamente para ocultar la verdad. Durante siglos, la humanidad proyectó mitos sobre dragones, estandartes y augurios celestes. Ahora, gracias al telescopio James Webb, al Very Large Telescope y a los instrumentos de aficionados, vemos que no se trata de fantasía, sino de hechos. Tracy Atlas ya no es un misterio solitario. Está escoltado por 9 cuerpos menores que irradian energía imposible, maniobran con precisión y emergen por despliegue, no por azar. En un parpadeo, el sistema solar pasó de albergar un visitante interestelar a 10 con carga. Y eso cambia todo. Si son sondas, no están aquí para vagar, están aquí para actuar. Sus movimientos sincronizados, los pulsos dirigidos a la Luna, la extraña resonancia con el campo magnético terrestre, apuntan a una misión que aún se desarrolla ante nuestros ojos. Sumemos la llegada de SIO-2, 100 veces más grande, al mismo corredor y al mismo tiempo. Y el silencio institucional deja de parecer precaución para convertirse en contención. Saben que algo extraordinario ocurre, saben que no es coincidencia y eligen callar. Las preguntas son ahora más profundas que cualquier conocimiento científico. ¿Es un convoy reuniéndose para algún propósito? ¿Una flota siguiendo un plan escrito mucho antes de nuestra existencia? ¿Son los acompañantes guardianes, exploradores o recolectores? ¿La Luna forma parte de un sistema que nunca comprendimos? La verdad aterradora es que quizás estas preguntas nunca serán respondidas por nosotros, sino por ellos en sus propios términos y momento. El mayor miedo no es descubrir algo alienígena, sino que este convoy siempre estuvo viniendo, que sus ciclos se han repetido antes y que solo ahora tenemos la tecnología para percibirlo. Tal vez nunca fuimos los observadores, sino los observados. Quizá nuestros telescopios no revelaron el secreto de Tracy Atlas, sino que activaron la siguiente fase de su misión. Esto no es ciencia ficción, sucede ahora sobre nuestras cabezas en tiempo real. 10 objetos sincronizados, poderosos y deliberados, trazan su rumbo en nuestro sistema solar, y mientras se acercan, queda una posibilidad inquietante. Tal vez no solo están de paso, tal vez están aquí por nosotros,